Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 11 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, me suplicaste, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio que hoy meditamos es el discurso eclesial de Jesús, en el que el Señor expone las actitudes propias del discípulo que viene en la comunidad, como venimos viviendo estos últimos días: la humildad y la atención al hermano más débil, la corrección fraterna, el perdón de las ofensas. El tema es introducido en la pregunta del apóstol Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Sin duda se refleja aquí la casuística de la escuela rabínica, que señalaban límites al perdón según el ofensor, fuera de la esposa, el hijo o uno de cualquiera. Con su respuesta, al igual que en el discurso del monte, Jesús rompe los viejos moldes. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre, sin límites ni medida. Para mostrar gráficamente esta afirmación, expone a continuación el Señor la parábola del deudor despiadado, a quien el rey perdona por completo una deuda astronómica, aunque él solo pide un aplazamiento de la misma. Lo sorprendente viene después, cuando el empleado absuelto no es capaz de perdonar una minucia a un compañero suyo, por lo cual el rey le retira el perdón y lo condena al castigo. La conclusión de la parábola contiene su enseñanza básica: lo mismo harán con ustedes mi Padre del cielo, a cada cual si no perdona de corazón a su hermano. Oímos aquí un eco de la bienaventuranza: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. Su perdón se condiciona al que nosotros demos a los demás. Es lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, a lo que repetimos continuamente a Dios: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos
ese deudor insolvente ante Dios, que no obstante nos perdona todas nuestras deudas porque hemos sido redimidos y rescatados a precio de su sangre, la sangre de Cristo. Sin embargo, el perdón de alguna manera también está condicionado. Y nos encontramos en un círculo vicioso del odio y de la venganza. ¿Será el perdón una actitud para que se opaca? ¿Por qué se deja de pensar de esa manera? Hay momentos en que explotan los nervios por la ofensa y la injusticia y uno exclama, ¿es que tengo que ser tonto y perdonar para ser bueno? Y nos tienta a hacer una demostración de fuerza ante el insulto, la calumnia, el atropello. Lo más normal, también lo más fácil, es vengarse cuando uno puede o al menos guardar rencor a la perspectiva. La venganza es el placer del ofendido. El odio es el del rencoroso, es el único haber seguro del más débil. Lo difícil, que demuestra fortaleza, magnanimidad del espíritu, madurez humana y cristiana, no es vengarse, eso lo hace cualquiera, sino perdonar y romper la espiral de la violencia mediante el amor sincero y el reconciliador. ¿Qué es decir? Es el placer o la revancha más sublime, es la experiencia de perdonar y ser perdonado. Necesitamos experimentar el perdón para sentirnos amados y liberados y rehabilitados como seres humanos, como personas capaces de reconstruirse, de una convivencia en el amor. La táctica habitual en la sociedad es ganar a los tarados y encarcelar a los delincuentes, pero la táctica evangélica es más humana porque el perdón regenera a la persona. De hecho, el que no ha experimentado personalmente en su propia vida el gozo de ser donado porque es amado, difícilmente es capaz de perdonar a su vez y casi ni siquiera de ser persona, suplantando la ley del talión y el odio por la actitud del perdón y del amor. Perdonar es posible desde el ejemplo de Cristo. Como siempre, el práctico lo que nos enseñó y nos mandó, estando Jesús para morir en la cruz, víctima del odio mortal de sus enemigos, teniendo el poder suficiente para confundirlos. No obstante, optó por hacer justicia a lo divino, es decir, perdonando y venciendo el mal con el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.